Entre Trabajadores, episodio número 8. Charlamos con un trabajador sobre su experiencia laboral. Muy buenas y sed bienvenidos de nuevo a este octavo episodio del podcast Entre Trabajadores, un podcast en el que, como seguro ya sabréis, pero que siempre, aun a riesgo de ser pesados, recordamos, para todas esas nuevas incorporaciones que se unen cada día a nuestra cada vez menos pequeña comunidad, que vamos a tratar todas aquellas cuestiones laborales que día a día nos encontramos en nuestros puestos de trabajo. En este episodio vamos a tener la oportunidad de charlar con Ramón, un oyente que ha tenido a bien contarnos varias de sus experiencias laborales que en cierta manera podríamos definir como conflictivas. Aunque en el anterior episodio quedé en tratar la validez probatoria de los emails y de las conversaciones a través de WhatsApp, quiero deciros que no se me ha olvidado y que he decidido dejarlo para el episodio siguiente y dedicar este episodio en el que cumplimos un mes desde nuestro nacimiento como podcast a uno de nuestros oyentes. Así que ya sin más, comencemos con la charla. Pues nada, Ramón, en primer lugar darte las gracias por estar hoy aquí con nosotros. Estás participando del episodio octavo, que es con el que cumplimos ya un mes, hoy día 6 de mayo, desde que dio comienzo esta andadura del podcast. Así que estamos de pequeña celebración. Muy bien, muy bien. Buen ritmo, buen ritmo. Vale. Yo sé que por los emails que hemos intercambiado, que por lo menos has pasado por 3 situaciones laborables en cierta manera conflictivas y que a mí, pues al menos me han parecido dignas de que aquí sean tratadas, ¿no? Con ese fin de que a los que nos puedan escuchar, si les suceden estas situaciones que a ti te han pasado, pues puedan servirles de experiencia a la hora de ayudarles qué decisión tomar, ¿no? En un sentido o en otro. Por eso, Ramón, yo, si te parece, podríamos, a lo mejor en orden cronológico, ¿no? Que empezaras con tu primera experiencia laboral entre comillas, conflictiva que pudiste tener. Sí, eso te iba a decir. Sobre todo hay que ponerle las comillas a ese conflictivas porque, bueno, en realidad son situaciones, digamos, bastante normales en lo que es una relación laboral. Como comentábamos ayer, pues las relaciones laborales son precisamente eso, laborales. Son una relación donde el trabajador tiene que ofrecer un servicio, bueno, su trabajo al empresario y el empresario se beneficia del trabajo que está desarrollando esa persona. Entonces, al final, pues no deja de ser un win-win, en teoría, donde ambos ganan. No se trata de una relación de servidumbre del trabajador con el empresario, ni que el empresario esté haciéndonos un favor por darnos trabajo. Entonces, bueno, eso de conflictivo, pues hay que ponerlo entre comillas porque es verdad que son situaciones que se pueden transformar en tensas por el tema de las relaciones personales, pero ahí ya estamos mezclando cosas. Eso para mí, son cosas diferentes y como tal deberían entenderse. Otra cosa es que luego las personas son personas y no lo entiendan así, ¿no? Pero bueno. Pues bueno, mira, si quieres te cuento, como primera experiencia, que realmente esa no fue conflictiva, sino simplemente para que también la gente se dé cuenta de que todos tenemos un pasado y bueno, mi primera experiencia laboral fue el pardillismo más absoluto de salir recién acabados los estudios al mercado laboral y bueno, pues mi primera experiencia fue la de muchísima gente, de cobrar el salario mínimo, te prometen que te van a pagar en B no sé qué cantidad, tú aceptas, porque tampoco sabes siquiera qué es lo que significa eso de que te paguen en B, no sabes qué consecuencias puede tener o si eso realmente es práctica habitual y estas cosas. Y bueno, yo acepté que me pagaran un sobre con ese dinero extra que se pagó, creo que fueron 2 meses de los 11 o 12 que duró la relación aquella. Y bueno, pues finalmente cuando ves que no se están cumpliendo las cosas y tal, pues también haces la primada de irte con baja voluntaria y esas cosas y sin tus derechos que realmente deberías tener, ¿no? Bueno, esa fue la primera experiencia. Ahí, digamos que
fue pagar la novatada, ¿no? La segunda, digamos, que es una que yo considero interesante porque demuestra una vez más que las relaciones son bilaterales. La segunda fue una empresa donde yo trabajé durante más o menos un año, no, perdón, estuve 3 años, creo que fueron, o dos años, con contrato a tiempo, es decir, con contrato con duración determinada, ¿vale? Estos que te contratan un año, se renueva quizá, y bueno, pues efectivamente mi contrato se renovó. Por cierto que en aquella empresa hacían otra práctica muy habitual de empresarios a la vieja usanza, que es la de cambiarte de empresa cuando en realidad trabajas para el mismo empresario y para el mismo grupo empresarial. Yo trabajé, de hecho, para 3 empresas diferentes haciendo exactamente lo mismo, con los mismos mandos, con los mismos jefes, con las mismas historias. Bueno, el objetivo de esto, pues lógicamente es el eliminar cualquier antigüedad posible. De paso, te mandan a vacaciones, eso típico que te dicen, no, te damos vacaciones, pero en realidad lo que han hecho es rescindirte un contrato y contratarte un mes después, con lo cual en realidad has perdido las vacaciones y no has cotizado en esas vacaciones. Y bueno, en ese caso, el conflicto fue cuando yo unilateralmente decidí no renovar el contrato. Ese conflicto, entre comillas, pues bueno, vino dado de que, claro, el empresario sí quería continuar con el contrato, de hecho quería hacerme otro contrato para otra empresa, y yo dije, no quiero renovar, yo quiero montarme mi propia empresa, que de eso también podríamos hablar, pero bueno, digamos que yo decidí que no quería renovar y bueno, pues en ese caso te vas al paro con todos tus derechos. Es decir, no cobras indemnización, puesto que no es un despido, pero sí que mantienes tu derecho a cobrar el paro y a poder, bueno, de hecho en aquel caso, como yo me iba a montar empresa, lo que hice fue solicitar el paro en un único pago, que también es una posibilidad interesante para eso y tal. Y bueno, lo que quiero decir con esto es que también tienes opción tú de ejercer tu derecho a que el contrato se acaba y que, bueno, pues que puede ser una buena opción en algunas situaciones donde lo que te interesa es, digamos, pasar página o quizá eso, emprender o hacer alguna cosa así. Y luego, bueno, pues he tenido otras 2 situaciones donde sí han acabado en despido. En despido no, perdón. La primera de ellas, otra de las situaciones, bueno, después de esta aventura empresarial, iba a decir fallida, pero no fallida, sino simplemente una experiencia más. Después de eso trabajé para otra empresa donde, pues básicamente se produjo una situación también muy típica de te dejamos de pagar una nómina, es que vamos mal, es que claro, es que no tenemos dinero, no te preocupes, dentro de un mes, el siguiente, ya veremos, espera, ahora mismo, no te preocupes, lo tenemos en cuenta, bla, bla, bla. Me dejaron de pagar una segunda nómina. Eso te estoy hablando de un año después, es decir, un año después de no haberme pagado la primera, que bueno, pues tú simplemente también entiendes la situación de alguna forma, ¿no? O intentas ponerte en el lugar del empresario. Es más, ni siquiera voy a decir que en este caso hubiera mala fe, ni que hubiera intención de no pagarme, cosa que en otros casos sí pasa. Pero bueno, pues lo vas dejando pasar un poco, tal y cual, y bueno, cuando dejaron de pagarme la segunda nómina, yo planteé la situación, no parecía que hubiera posibilidades y también esperé otros 6 meses nada menos para decir, mira, lo siento mucho, ya no puedo continuar en esta situación. Y en este caso ejercí otra de las posibilidades que te ofrece el Estatuto de los Trabajadores, que es la baja, entre comillas, voluntaria por causa grave del empresario y que básicamente consiste en exactamente las mismas consecuencias que un despido improcedente. Entonces, bueno, yo, como hemos hablado y como tú comentas también en tu podcast, lo primero es intentar negociar, lo primero es ir de buenas. No se trata aquí de decir, pues ahora te denuncio y ahora ya verás. Yo intenté negociar que
que me echaran ellos con una indemnización menor, o sea, yo aceptaba una indemnización menor para no llevar las cosas ahí demasiado, que no llegara la sangre al río. No aceptaron, dijeron que no había dinero, que tal, y bueno, pues yo lógicamente me informé con un abogado y ejercí mi derecho, que era pues ir primero a conciliación. En la conciliación casualmente ya me habían pagado las 2 nóminas que me faltaban. Este tipo de cosas, cuando yo he presentado el papel primero, no cuelan, eso hay que dejarlo claro, que hay que adelantarse. Es decir, si yo lo hubiera hecho al revés, si ellos me hubieran pagado las nóminas temiéndose que yo pudiera denunciar, habría perdido toda mi posibilidad de denunciar. En este caso yo presenté la conciliación, en la conciliación ya me habían pagado, pero no querían pagar ningún tipo de indemnización ni considerar esto como una rescisión voluntaria o rescisión unilateral por mi parte por incumplimiento grave. Y bueno, pues el juicio lo gané, claro está. En el juicio se vio otra cosa que también supongo que es habitual, que es cuando ya se meten los abogados, que hasta entonces todo había sido bastante cordial. Obviamente hubo una situación intermedia donde yo tenía que seguir yendo a trabajar y era bastante incómodo, una tensión bastante, bueno, pues eso, bastante molesta. Y durante esa situación, que duró poco, 1 mes, no mucho más, pues sí que es bastante tenso el asunto. Pero hasta entonces, ya te digo, había sido todo bastante cordial, o sea, habíamos hablado bastante bien del tema, bueno, pues lo siento, pero no podemos hacerlo. Por mi parte tampoco iba de mal rollo ni nada, pero en el juicio pues sí que empezaron a salir en plan trapos sucios, como empezando a acusarme a mí de que si yo había faltado al trabajo o que yo llegaba tarde o que yo hacía competencia desleal, esta serie de cosas. Y aquí hay que dejar claro que los jueces saben perfectamente qué es lo que se está debatiendo y en este caso se estaba debatiendo si había un incumplimiento del empresario y no si yo había hecho X. Y evidentemente cuando no había ninguna sanción de por medio, ni había ningún apercibimiento, ni nada por el estilo. ¿Vale? Y por último, la última situación, que por cierto que parece que aquí yo soy súper conflictivo, pero bueno, estamos hablando en general de relaciones laborales bastante normalitas, o sea, quiero decir que no hubo mal rollo durante ningún momento de la relación y son relaciones laborales bastante duraderas, o sea, bueno, salvo las primeras que son también cuando vas cogiendo experiencia. Esta otra que te estoy hablando fueron 4 años y la siguiente pues han sido 7, ¿vale? Y después de 7 años, pues bueno, por circunstancias me realizaron un despido objetivo. Yo en principio aceptaba el despido objetivo tal y como se había producido, pero a la hora de mirar los papeles y a la hora de comprobar si todo estaba correcto, yo vi que no lo estaba. Solicité una serie de papeles de buenas maneras, es decir, oye, me falta esto, por favor, mándamelo. Oye, me falta esto, no me has respondido, mira a ver si me lo puedes mandar. Tercero o cuarto correo, pues ya, oye, según la ley X, me falta este papel X y por favor o me lo mandas o esto es un despido improcedente. Y en vista de la falta de respuesta, pues es cuando ya directamente acudes a los cauces judiciales, vamos. Y bueno, pues ese también ha acabado en victoria en el sentido de que, bueno, pues si no haces los papeles correctos y por mucho que el fondo del despido, las causas del despido sean correctas, los despidos tienen que hacerse no solo en fondo, sino también en forma. Y al no haber hecho el despido de acuerdo con la forma, pues también se transforma en improcedente en este caso. Y bueno, pues esa es mi experiencia, que en este caso estamos hablando de éxitos, pero bueno, yo más que éxito diría aplicación de la ley, que al final es lo que es. Claro, y además de una manera justa y coherente y adecuada pues a la normativa española. Es verdad que tenemos que remarcar que siempre podemos tildarnos de no, es que soy un trabajador conflictivo. No, conflictivo no.
conflictivo será la empresa que no cumple con los requerimientos y con las leyes que el Estado español les impone. Por eso yo desde aquí es que tenemos que recomendar a todos los que nos estén escuchando que reclamar lo que es nuestro, que ya poco es, y sobre todo a raíz de la última reforma laboral, que ya poco es, sí. O sea, dejar de reclamarlo. Joder, estamos decidiendo dejar de llevarnos a casa, si tenemos familia, a nuestra familia, y si es económico, pues todavía aún más, ese dinero que nos puede valer para a la hora de comprar la ropa, de pagar los libros de colegio o comprar la comida. Entonces no solo tenemos que pensar en que a veces es, bueno, como soy yo, me da igual, voy a pasar de este tema. No, es tuyo, es de tu familia. Jolín, llévatelo a casa. Sí. Claro, o sea, mira, por ejemplo, de las situaciones que yo te he descrito, por ejemplo, bueno, la primera, estamos hablando de ilegalidad ya desde el principio con el tema de los sueldos en B y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, evidentemente ahí, digamos que de alguna manera has aceptado de forma pardilla esto de cobrar en B, que sabes que es algo que no vas a poder reclamar. Bueno, ojo, sí lo vas a poder reclamar, pero para eso ya tienes que andar recopilando pruebas de que efectivamente eso era la práctica. De hecho, el empresario se podría meter en un lío, pero bueno, digamos que ya es más complicado porque obviamente el B no se firma en ningún lado, ¿no? Pero de estas otras cosas que estábamos hablando, pues claro, estamos hablando de un incumplimiento en las nóminas. Vale, yo soy una persona que vivo de forma independiente o que a lo mejor no tengo otras responsabilidades familiares porque es que no me gusta llamarlo cargas también. Sí, no, efectivamente, responsabilidades. No tengo a nadie más que dependa de mí y bueno, pues me puedo permitir a lo mejor eso de decir, bueno, pues ya esperaré, pero es que no siempre se puede esperar, es evidente. Y ahí parece mentira que se trate de culpable o de mala persona, que al final es lo que se trasluce aquí debajo, ¿no? Eso de, es que eres mala persona porque estás protestando y porque tal. No, perdona, lo que estoy haciendo es ser asertivo y decir que, bueno, mis derechos son los que son y el que está vulnerándolos eres tú, no yo que soy el que los reclama. Claro, fíjate, parándonos en este primer caso, tenemos que recomendar, Ramón, que aquellos trabajadores que estén cobrando el sueldo en B, que pueden reclamarlo, lo que sí tienen que tener claro es que hay que demostrarlo. Si podemos demostrar a través de una grabación, bien como hemos explicado en el episodio anterior, bien con algún testigo que se preste a ello, aunque esto es muy difícil encontrar testigos, es más complicado, bien con algún tipo de registro que pudiera quedar de cualquier manera que podríamos demostrar que se nos está pagando el sueldo en B, de verdad el trabajador no se va a meter en ningún lío, el lío le tiene la empresa. Claro, lo que hace el trabajador de hecho, la empresa tiene la obligación no solo de pagarte ese sueldo en B, sino de cotizar por él. Claro. Eso también es importante darse cuenta de que la cotización es el futuro. Es decir, yo entiendo que, bueno, me pasa a mí, me ha pasado a mí como le pasa a todo el mundo. Cuando empieza a trabajar, él no está pensando en su pensión de jubilación o en estas cosas, lógicamente. Te faltan todavía 30, bueno, ahora 40 años, ¿no? Sí. Pero evidentemente las cotizaciones que tú tienes son lo que va a marcar, por lo menos con la legislación actual, lo que tú vas a terminar cobrando. Entonces, si no cotizas, es que a lo mejor ni siquiera luego tienes derecho a cobrar la pensión. Pero además, la prestación por desempleo también se calcula por el nivel salarial que tengas. Estás reduciéndola. Lo que has comentado tú, la pensión de jubilación se va a ver mermada. Y hasta además las eventuales ITs, las incapacidades laborales que te puedan venir, también van a repercutir en ellas a la hora de cobrar. Entonces es importante. Claro, bueno, y el finiquito y las indemnizaciones correcto. Y todo, absolutamente todo depende de esas cotizaciones. Correcto. Bueno, pues desde aquí recomendamos que si alguien que nos está oyendo está cobrando en B y quiere de alguna manera tomar medidas, oye, que se ponga en contacto. Tenemos la página entretrabajadores.es y ahí, de verdad, con total confidencialidad, no hace falta que diga el nombre de la empresa, oye, le daremos los consejos que estimemos oportunos. Pero una cosa que has comentado aquí, si alguien quiere tomar medidas, evidentemente las situaciones personales son muy de cada uno y está claro que no siempre se puede, no siempre es el mejor momento, a veces se depende de ese salario para vivir el día a día y bueno, aquí no estamos diciendo que haya que ser completamente reivindicativos siempre y que hay que reclamar siempre absolutamente todo porque las situaciones son las que son y bueno, no siempre se puede. Pero sí es verdad que
tomar las precauciones por lo menos para decir, bueno, en caso de que me despidan, cuando ya el despido se ha producido o cuando ya se ha acabado el trabajo, espera porque yo todavía tengo un año para reclamar todos los sueldos atrasados y todas las cotizaciones atrasadas y tal. Entonces, bueno, pues nunca está de más el tener esas pruebas para, en caso de que se produzca el despido, decir, bueno, pues ahora que ya no tengo absolutamente nada que perder, puesto que ya se ha producido, pues voy a reclamar lo que realmente es. Efectivamente, durante la relación laboral yo siempre lo que aconsejo es que se intente negociar ese traspaso de salario B a salario A de buenas maneras, efectivamente. Oye, vamos a ver, vamos a ir añadiéndolo, a ver en qué mes se puede, más, menos. Efectivamente, ya cuando no tienes nada que perder porque ha habido un despido de por medio, ahí es donde ya tenemos que ir a por todas. Y también, a mí un matiz que me gustaría hacer es que a veces siempre somos, a la hora de juzgar a compañeros o conocidos que sabemos que en esta situación pues podemos decirles, tú eres tonto, te están pagando en vez, que no sabes hacerlo bien, es que... No, cuidado. La situación personal de cada uno, cuidado lo que cada uno tenemos en casa y cuidado con nuestras palabras a la hora de juzgar lo que otros compañeros tienen que aguantar en sus empresas, ¿eh? Eso claro. Sí que también quiero dejarlo claro porque igual es el único salario que entra en casa, igual es el único dinero con el que come su familia y no quiere arriesgar lo más mínimo la posibilidad de ser despedido tocando estos temas. Por eso está en cada uno saber si la situación que tiene puede aguantar el tirón de oye, voy a negociar que el salario en B pueda entrar en A. Y si no, pues mira, me conformo y me quedo callado. Pero yo voy recogiendo pruebas para efectivamente, cuando me despidan, ahí ya no tengo nada que perder. O sea, ahí no tengamos miedo. Tiremos para adelante e intentemos, conseguir lo que no pudimos conseguir mientras duraba la relación laboral, ¿no? Ahí sí que... Y lo que sí que es verdad es que, es que hay una gama muy, muy amplia de grises entre el ser, digamos... explosivo a la hora de reclamar lo que es tuyo y el no hacer absolutamente nada. O sea, tú siempre te puedes acercar a tus jefes y decirle, oye, a ver, ¿cómo va esto? Me gustaría que esto fuera de otra forma. Es decir, el no ya lo tienes y, bueno, pues por lo menos el plantear las cosas y que se note que no estás de acuerdo con la situación o que tus expectativas son otras y, bueno, pues evidentemente puede que no sea respondido como tú quieres, pero por lo menos no dejarlo simplemente en ¿y esto qué me pasa? Porque además es fácil que de ahí caigas en el victimismo absoluto y decir es que me tratan mal y bueno, pues a lo mejor también tienes que hacer un poco, por lo menos el esfuerzo de intentar que eso cambie. Lo cual no quiere decir pues empezar con denuncias ni nada por el estilo, sino simplemente plantear las cosas. Eso. Vale, cuéntanos, que sí que me interesa, ¿qué medios utilizaste, sobre todo en el tercer caso que nos has contado, en ese en el que te dejaron de pagar unas nóminas? ¿Qué recursos utilizaste o cómo te buscaste de alguna manera la vida para poner en marcha el proceso legal? Sí. A ver, claro, en este caso digamos que era fácil. Fácil me refiero la demostración de que no me habían pagado, porque claro, eso depende también mucho de la situación de cada uno, de cómo te paguen, ¿no? Si te pagan en metálico, sí. Que puede ser, bueno, yo creo que cada día es cada vez menos. Cada vez no sé si la ley ha cambiado, eso a lo mejor lo sabes tú y ya no se pueden pagar las nóminas en metálico. No, sí se pueden, sí. Firmas bueno. La nómina y bueno, claro, si te pagan en metálico es complicado porque a lo mejor te han hecho firmar la nómina antes de haberte pagado. Es decir, te han dicho, toma, tú firma aquí, ya te la pagaremos y tal. Entonces ahí es complicado el demostrarlo. Es decir, ahí te tienes que buscar unos medios de prueba ya, pues eso, como dices tú, de grabaciones, donde se recoja a lo mejor que te están diciendo que te lo pagan después. Claro. Ese tipo de cosas pueden ser más complicadas. En mi caso, como me pagaban por banco, pues bueno, directamente faltan una serie de transferencias y entonces pues está muy claro que no hay ese pago. Aparte de que ni siquiera había, o sea, es decir, hubo un reconocimiento explícito de la empresa de que me habían pagado, de que no me habían pagado. Claro. Con lo cual ahí esa parte la tenía cubierta, digamos, ¿vale? Que eso es lo primero. Es decir, lo primero es plantearse si tienes las pruebas de que lo que vas a reclamar es como tú dices, ¿vale? Lo segundo es informarte de si realmente ese incumplimiento es lo suficientemente grave como para que entre dentro de lo que el estatuto dice de incumplimientos graves del empresario. Porque, bueno, tú has comentado de cosas, yo que sé, de los convenios, de los calendarios laborales que tendrían que estar en las empresas, bueno, una serie de cosas que muchas veces se incumplen,
pero que de cara a la judicatura a lo mejor no se consideran incumplimientos graves. Correcto, es decir, son correcto. incumplimientos, Correcto. pero no Menores. es lo suficientemente grave como para que tú puedas decidir unilateralmente rescindir tu contrato e irte con esa indemnización y todas estas cosas, ¿no? Efectivamente. Entonces, para eso ya, pues hombre, puedes irte a las leyes, que yo a todo el mundo le recomiendo que lea las leyes, que son farragosas y todo lo que tú quieras, pero a fuerza de leerlas se van entendiendo, ¿eh? Hay que leer el Estatuto de los Trabajadores y hay que leer el convenio Y el de empresa. convenio, efectivamente. Claro. Entonces, bueno, lo primero que hay que leer, que eso es, yo creo, fundamental para cualquier trabajador, es el Estatuto de los Trabajadores. Es el 1/1995, creo que es, ¿no? Sí, bueno, hay diversas actualizaciones. Colgaremos el enlace de la última actualización, porque a raíz de la reforma ha ido cambiando. Eso, sí, pero bueno, lo básico, es esa, sí, 1/95 creo que es. Luego, si te vas al BOE, pues te sale ahí lo del texto consolidado, que es con todas las... Correcto. Por cierto, en el BOE siempre buscar el texto consolidado, ¿eh? Eso es importante. Que a veces te pones a leer una ley que resulta que es la ley, pero en su estado anterior y... Claro. Eso es. Bueno, decía que el Estatuto de los Trabajadores, que es donde figura absolutamente todo, y en este caso, pues no sé exactamente, creo que era el 51, bueno... En los 50 o por ahí, los primeros 50 es donde habla todo los despidos y las extinciones de las relaciones laborales y tal. Y una de ellas era esta de rescisión voluntaria del trabajador por incumplimientos graves del empresario. Entonces ahí, claro, interpretar qué es grave y qué no, pues podríamos hablar de la jurisprudencia y de lo que los jueces han dicho y tal, y a lo mejor hasta lo podrías llegar a buscar, pero evidentemente lo mejor es consultar con un abogado. Una consulta de un abogado, muchas veces incluso lo hacen gratis, dependiendo del tipo de consulta. Quiero decir, si no es algo que les lleve a ellos mucho tal, a veces hasta, la primera consulta puede ser gratis un poco para engancharte y para que veas que tal. Yo tuve la suerte en este caso de ir con un abogado recomendado por otra amiga mía que es abogada, lo que pasa es que ella no llevaba laboral. Y bueno, es un abogado muy bueno, o sea, vamos, yo si alguien quiere y está en Asturias, se lo recomiendo. A mí me trató muy bien desde el principio y me informó de todo, de cómo debería ser, me aclaró que efectivamente eso era causa de incumplimiento grave y tal. Y bueno, pues en este caso fue así. En el otro que te comentaba, pues directamente fui al sindicato, porque bueno, era una cosa que yo no tenía especialmente clara, aparte era en Madrid y no en Asturias, con lo cual el abogado que me lo llevaba normalmente no me lo podía llevar, o él dijo que no. Y ahí, bueno, pues yo me inscribí en un sindicato, no voy a decir nombres porque como tú me comentabas ayer, efectivamente los nombres son peligrosos de decir. Y bueno, pues el sindicato, no sé si fueron 60 euros o 90 euros, no recuerdo exactamente cuál era la cuota anual, y con esos 60 euros han llevado todo el proceso desde la conciliación hasta el juicio y ahora el recurso. O sea que, bueno, yo creo que está todo... Claro. Vamos, que no se requieren grandes dispendios para ir a reclamar tus derechos. Claro, cuando decías no peligrosos, no, lo que intentamos es sí, intentar ser asépticos. No, digo que quiero explicarlo. O sea, no queremos entrar en nombres de organizaciones, en nombres de empresas. Lo que nos interesa es la experiencia, ¿no? Y a raíz de esa experiencia, cada uno que la aplique de la manera que crea conveniente. Sí que me interesa también porque es que es importante, porque muchas veces los trabajadores piensan, ¿para qué voy a reclamar esta cantidad si es que me va a costar más reclamarla? El coste del abogado, del juicio, porque muchas veces desconocen que no es tan cara los procesos laborales. No sé si tú puedes contarnos algo acerca... Bueno, no solo es que no sea caro, sino que en realidad la mayor parte de las veces los abogados cobran en función de lo que tú sacas. Entonces, a ver, mira, por ejemplo, en mi caso, el primer juicio o sea, hablo de juicio porque es donde realmente gastas dinero, ¿vale? O sea, me refiero, antes de llegar a juicio, pues la conciliación no tiene coste alguno. Si quieres ir con un abogado, que no es obligatorio para la conciliación, pues a lo mejor el abogado te cobra, yo qué sé, 50 euros por acompañarte ese día a la conciliación y tal. Si ya luego te metes en el juicio, pues por ejemplo en mi caso, en el primer caso, mi abogado no me cobró hasta que terminó todo,
y me cobró en función de lo que conseguimos. Claro. Y fue aproximadamente un 10% del montante total de la indemnización, más o menos, ¿vale? Con lo cual, bueno, oye, un 10% quiere decir que tú te quedas el 90%, ¿eh? Hay que tener en cuenta. O sea, cuando menos asesorarse, cuando menos consultarlo. Claro. ¿Vale? Con eso a ver, el abogado, un buen abogado, y ahí quiero insistir en un buen abogado, ¿vale? Un buen abogado es primero que te escucha. Eso es fundamental. Si un abogado no te escucha, cuidado. Porque yo ya he tenido experiencias de abogados que directamente yo soy el que sabe hacer estas cosas y ya está. Claro. Y así no vamos bien. Claro. El abogado tiene que saber exactamente cuáles son tus circunstancias y que más o menos te escuche. Evidentemente, el criterio legal es el suyo. Tú puedes tener media idea, pero bueno, el abogado tiene que conocer los detalles del caso para tenerlo claro. Correcto. Lo segundo que tiene que hacer un abogado es asesorarte sobre las posibilidades de ganar o no. Efectivamente. Un abogado honesto debería decirte no vas a ganar o yo no te recomiendo que te metas o tal. Es decir, un abogado que te diga vamos a saco aunque las posibilidades son muy bajas es un mal abogado. Está claro, está claro. Evidentemente te puede decir las posibilidades son muy bajas, tú decides. Eso es. Pero bueno, eso es otra cosa, decides tú. Y luego, evidentemente, tiene que prepararse el caso y yo ahí sí que recomendaría sobre todo el leer todo lo que vaya a hacer tu abogado antes de que lo presente. Muy bien. No porque le vayas a corregir el trabajo, es que no se trata de corregir a nadie, sino simplemente que los abogados son mucho de copia-pega y luego, pues, a la hora de exponer tu caso, a lo mejor está diciendo cosas que tú sabes que no son exactamente así o que simplemente están mal, ¿vale? Claro. Es verdad, porque es que quien conoce realmente lo que sucede en la empresa eres tú y no el abogado. ¿Tú cómo te sientes respecto a cómo han acabado las situaciones en las que, desgraciadamente, pues al final has tenido que acabar en conflicto? Es decir, visto ya desde con la perspectiva del tiempo pasado, ¿volverías a hacerlo? ¿Recomiendas que se haga? O sea, ¿te sientes satisfecho de decir, jolín, yo he salido con la cabeza alta? Pero no porque haya ganado o haya perdido, que no es un tema personal, sino porque he conseguido que se me abone lo que es mío. Igual que ellos consiguieron, mientras yo estaba trabajando, que mi trabajo fuera de la productividad que ellos necesitaban para ganar dinero. O sea, claro. ¿Te sientes así o dices, yo ya si me vuelve a pasar esto, yo ya lo dejo porque al final no me compensa, no quiero, me hace llevar muchos dolores de cabeza, pierdo el tiempo? ¿Cuál es tu sensación? Hombre, a ver, en mi caso estamos hablando de que las cantidades que estaban en juego eran bastante altas. O sea, quiero decir, bastante altas, me refiero de miles de euros. En ese caso, pues hombre, no haberlo hecho me habría dejado con un muy mal sabor de boca de decir, joder, por lo menos lo tendría que haber intentado, ¿no? Es verdad que no hay que basar esto, o yo no lo baso exactamente en el conseguir el dinero o el conseguir los derechos. Bueno, conseguir los derechos sí. Sino más bien en el decir, oye, yo no he dejado esto pasar, no, porque en la vida de lo que más nos arrepentimos es de las decisiones que no hemos tomado. De las que no hacemos. Sí. De esas cosas que no hemos hecho y que luego dices, Correcto. ¿cómo habría salido? Eso es. En mi caso he tenido iba a decir suerte, pero no es suerte, sino simplemente cumplimiento de la ley, de haber ganado más o menos en todas las ocasiones. Al menos en lo laboral. En otras cosas he perdido y bueno, he asumido que he perdido porque entre otras cosas no estaba la razón de mi lado, ¿vale? Bueno, pues cuando es así, ¿qué le vas a hacer? Pero por lo menos lo has planteado y has ido a donde has tenido que ir y bueno, pues yo a todo el mundo le recomiendo que no pelee, es que no me gusta utilizar términos de pelea, de exigir o de estas cosas, sino simplemente de plantear cómo son las legislaciones, que las legislaciones al final son consensos entre las personas, más o menos, o deberían serlo. Y al final, bueno, pues si la ley dice algo y yo considero que la ley es favorable a mi tesis, pues creo que es conveniente plantearlo. Otra cosa es que me hables de situaciones donde las cantidades son muy pequeñas, donde a lo mejor es verdad que el quebradero de cabeza que se te plantea, porque al final estas cosas es verdad que se alargan en el tiempo,
o se pueden alargar en el tiempo. En lo laboral no, ¿eh? En lo laboral es verdad que suelen ir bastante rápido. Sí, también depende el juzgado, ¿eh? Y la provincia. Hay Claro, algunos que depende están... del juzgado, pero Claro. lo que quiero decir, hombre, mira, ahora mismo estoy pensando, ya ha pasado más de un año del último juicio del último juicio Sí. no, del último despido, Sí. ¿vale? Y es verdad que todavía estamos, o sea, vamos, el juicio ya ha sido, lo he ganado, pero ellos han recurrido, que no tienen ninguna posibilidad de ganar, pero bueno, digamos Sí. que la sentencia no es firme aún, que de hecho, bueno, pues se fallará ahora prontito, ya me han dado Sí, fecha y pero todo. sí es verdad que la primera sentencia la has tenido pronto. 4 o 5 meses, por No, ejemplo. de hecho en este caso ha sido extrañamente largo, porque Ah, desde finales de marzo el juicio fue en noviembre. vale. Entonces ha sido extrañamente largo. Eso no es nada habitual que en juicios laborales por despido se alargue tanto No, es en el cierto, tiempo. cierto. Lo normal suelen ser, por lo que yo sé, vamos, de otra gente, suelen ser a lo mejor 3 meses, 4 meses, una cosa así. En este caso sí que es verdad que ha sido anormalmente largo y la sentencia es de 19 de noviembre, si no recuerdo mal. Es decir, entre marzo, pues tenemos ahí abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, más o menos 8 meses. Pero no es nada habitual, por lo que yo sé. Otra pregunta que yo te quería hacer, Ramón. ¿Cómo vive tu entorno esta conflictividad que tú padeces? Es decir, llegas a casa, dices, me han echado, no voy a recurrirlo, o no me han echado, sino que me han dejado de pagar nóminas, quiero denunciar a la empresa. Claro, ¿cómo sufre los familiares cercanos a ti o las amistades más cercanas? ¿Qué consejos te dan y cómo eso le afecta a uno mismo en la decisión a tomar? Ah, bueno, supongo que depende de la persona, ¿eh? Porque yo Claro, soy pero muy bueno, por lo cabezota y a menos... lo mejor es como que sigo ahí, Sí. aunque es verdad que te afecta, sí. A ver, hay varias fases. Hay, quiero decir, al menos yo identifico dos fases que son el antes de y el después de denunciar, quiero decir, o de plantearte el ir al juzgado o a la conciliación o este tipo de cosas. El antes de suele ser de decirte o bien que dejes de darle vueltas, ¿eh? Es decir, que te conformes con lo que hay, ¿eh? Y que si sigues ahí es porque quieres y estas cosas y tal, y todo eso, que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que parece como que no puedes ni seguir ni quejarte. O si sigues no te quejes y si te quejas tanto, pues vete a denunciar, ¿no? O deja el trabajo, vamos, que también no es necesariamente denuncia, sino deja el trabajo y busca otra cosa, ¿no? Como tú decías, los consejos, bueno, pues en cabeza ajena es muy fácil dar consejos. Sí que es verdad que la gente que te quiere, pues claro, también se sienten en tensión y uno mismo, si está sufriendo una situación tensa y tal, se puede volver también más irascible, más eso de estar ahí dándole vueltas y vueltas todo el día. Y eso no es bueno. O sea, cuando uno descubre que le está dando vueltas a una cosa durante mucho tiempo todos los días, malo. Ahí sí que yo creo que es conveniente hacer un cambio. El cambio no tiene por qué ser denunciar, el cambio puede ser por lo menos plantearlo, hablar, o no lo sé, pero vamos, lo que está claro es que continuar en la misma situación no es bueno. Y ahí yo recuerdo bueno, pues que poco a poco te vas planteando el que, bueno, que tienes que cambiar eso. El, la familia, pues sí, te dice, déjalo, no te merece la pena, te merece la pena tanto tiempo que estás esperando, pasa página, bueno, un poco sí que influye, pero es verdad que al final lo que más influye es el cómo te tomes tú ese alargue en el tiempo. O sea, quiero decir, cuando tú estás pendiente de que resuelvan el caso, esos meses ahí, mientras se resuelve todo y tal, pues lo pasas mal entre comillas, porque la mayor parte del tiempo no estás pensando en eso. O
sea, tú sigues viviendo tu vida, sobre todo si tienes claro que los plazos son los que son y que, bueno, pues vale, hoy me ha llegado el papel de que esto entra en el juzgado para el juicio el día no sé cuándo, pues hasta ese momento no va a pasar absolutamente nada relacionado con tu caso. Simplemente el caso se juzgará ese día. Tú más o menos continúas con tu vida como siempre. Hay un pico ahí un poco tenso, que es el día que tú tienes que ir al juicio, si es que tienes que ir, que no siempre es obligatorio, y ya está, y poco más. Pero el resto del tiempo realmente yo no recuerdo haber tenido ahí una tensión especial. Bueno, sí la tensión esa que te comentaba de tener que ir a trabajar mientras tú has presentado los papeles de la conciliación, incluso mientras se está resolviendo lo del juicio. Pero en ese caso, por ejemplo, yo solicité una baja por depresión y eso, porque claro, estaba en una situación muy tensa y tal y cual, y me la dieron sin Claro, te ayuda a salir de la empresa y así descomprimes un poco también, oye, que la salud de uno al final que está es una opción. O sea, claro. Si sí, hablaremos de este tema. De tener que ir a trabajar mientras está denunciada la empresa y tal, se lo planteas a tu médico y bueno, pues claro. No sé ahora, en aquel momento pues no hubo mayor problema. No, es una opción que, pero no es que sea ilegal o que borde la legalidad, es que no, es que es verdad. No, claro. Es verdad que uno, cuando está inmerso en un conflicto en el que ha tenido que interponer una mediación, que dedicaremos un programa a explicar lo que son las conciliaciones y las mediaciones, ¿eh? Esto sí que quiero hacerlo porque es importante. Sí. Ahora ya algunas demandas no la exigen, pero bueno, más o menos la mayoría de las demandas exigen esta mediación para intentar acercar posturas y sobre todo para desatascar los juzgados, porque, oye, si donde se pueda llegar a acuerdos, pues mejor para todos. Pero cuando estás en esa situación, sí es verdad que estás en un estado que si hay que ir al médico, se va al médico. Si le dices que necesitas unos días porque te encuentras estresado, que te sientes mal, no hay ningún problema en coger la baja y quedarte en casa para y un poco que te sirva pues a nivel de descomprimir esa tensión, ¿no? No es como, pues no, es que se coge la baja, no tiene... No, es que para eso es... Incluso una cosa que bueno, que hay que dejar clara. Un trabajador normalmente lo que quiere es trabajar y trabajar bien y a gusto y estas cosas. Trabajar mal a gusto no es solo malo para el trabajador, es que también es malo para la empresa. Entonces, el que la empresa tenga un trabajador ahí simplemente que vaya a calentar la silla cuando realmente sabe que ese trabajador no tiene la menor gana de estar trabajando porque te ha denunciado y porque está pendiente de simplemente de que se resuelva la situación laboral, es que es absurdo. O sea, es absurdo también para la empresa. Claro. Y a lo mejor lo único que hace es generar mal rollo entre el resto de compañeros y encima, pues a lo mejor algún compañero te dice que es que menudo follón en el que te metes y nos vas a perjudicar a los demás, que eso también, bueno, pues hay gente que se piensa que los conflictos de uno son extensibles a los demás, yo qué sé. Entonces, pues donde mejor está uno es en casa, no enmarronando más la situación. Claro, muchas veces las empresas son conscientes de ello y algunas utilizan lo que llaman el permiso retribuido. De esto también hay que hablar porque esto daría para mucho, ¿no? Pero sí ayudaría a desatascar y a desenconar muchas veces las situaciones empresa-trabajador. Otro tema, Ramón, que a la vez que es una reflexión que yo hago, me gustaría conocer tu opinión. Yo veo que en otros tipos de códigos, como puede ser el de circulación, cuando nosotros cogemos el coche y vamos por la carretera, yo creo que básicamente conocemos las normas y las reglas por las que tenemos que regirnos. Si hay que ir por la derecha, si hay que ceder, si hay una señal de stop, si no se puede adelantar, el límite de velocidad. Yo creo que todos conocemos básicamente de qué se compone o de las normas que componen ese código. Pero en el mundo laboral yo me noto que es que hay un desconocimiento total. Yo no sé si es porque quizá tampoco se le da mucha importancia también durante la educación, que yo creo que eso es una asignatura que debería de ir obligatoria, bien sea en la primaria, en secundaria o en ya estudios superiores, pero algunos conceptos básicos que nos acercaran a conocer el mundo laboral, porque es que yo veo un desconocimiento de los derechos y un desconocimiento de los deberes de los trabajadores abismal en comparación con otros códigos que conocemos muy bien. Yo no sé si tú tienes esa sensación. Sí, estaba pensando ahora, igual que hablas del código de circulación, a lo mejor los derechos de los consumidores, estas cosas también efectivamente. Que si las devoluciones de productos, por ejemplo, efectivamente. No sé si es que se le da más publicidad, pero la gente sí que tiende a tener como algo más de idea al menos, ¿no? De saber que si la garantía dura X,
que si la portabilidad me la pueden hacer o no, o me puedo dar de baja y tal. En el caso de los derechos laborales no sé muy bien por qué la gente es como que le da pereza o a lo mejor piensan que por conocer sus derechos se van a sentir peor porque saben que se están incumpliendo. A mí sí me llama la atención porque en realidad, bueno, no sé, yo tradicionalmente siempre he querido saber un poco en qué convenio estoy o más o menos qué es lo que dice mi contrato. Yo soy de esas personas que se leen su contrato antes de firmarlo, cosa que a algunos empresarios les parece mal porque es como que, ¿qué pasa? ¿Qué piensas? ¿Que te voy a engañar? Y no sé, es una cosa que ahí entramos en unas valoraciones de lo que debería ser simplemente, pues, bueno, lo normal. O sea, a ver, yo te voy a firmar un papel aquí que me compromete a una serie de cosas y que va a tener unas consecuencias sobre mi vida, pues, bueno, lo normal es leerlo, entenderlo, si tienes dudas, preguntar. Claro. No, correcto. Pero parece como si hubiera... A ver, en principio, totalmente de acuerdo. O sea, lo normal, no lo normal. Lo que hay que hacer es, cuando te dan a firmar un papel, leerle, entenderle, y una vez que estás de acuerdo, es cuando pasas a firmarle. Si tienes alguna duda, se pide tiempo para valorarlo, y no tiene por qué sentar mal. Y al que le siente mal, no se habrá dado cuenta que estamos en el 2016 y no estamos hace 50 años. Mira, lo podemos poner al revés. Imagínate que yo voy a mi empresa con un papel que he redactado yo en casa, diciendo que a partir del día 1 de junio yo voy a trabajar a jornada reducida, cobrando lo mismo y yo qué sé, una serie de cosas que yo me invento que son condiciones favorables para mí, ¿vale? Y yo se lo llevo al de recursos humanos y le digo, hola, mira, que se me ha ocurrido que una serie de condiciones que yo creo que vais a estar de acuerdo. Si no te importa, me firmas aquí y luego ya hablan. Pues no sé, es que a nadie le cabe en la cabeza que esa persona vaya a firmar eso. Pues en las mismas estamos, pero sin malos rollos. Es que es lo que decías tú antes, ¿no? Que al final, pues, oye, son relaciones normales. Pues mira, yo trabajo para ti, tú me vas a pagar un sueldo, pero es que también vas a obtener un beneficio. Y si no obtienes un beneficio, entonces es que no estamos hablando de una empresa, estamos hablando de una que no es personal, organización sin ánimo de lucro. Es que es lo que yo muchas veces intento explicar a los directores de recursos humanos o los responsables que llevan las relaciones laborales, que esto no es personal entre tú y yo, que nosotros representamos distintos intereses, unos el de los trabajadores y otros el de la empresa, y vamos a intentar llegar a acuerdos o no, pero vamos a intentarlo, y en ese intento no haya descalificaciones personales ni acusaciones oscuras, que es que esto no es personal, que yo luego tengo mi vida, mis amigos, mi casa y tú tendrás la tuya. Aquí esto es una relación laboral, estrictamente laboral. Entonces vamos a intentar acordar, pero saquémoslo de lo personal. No, es que tú me quieres hundir la empresa, es que... No, hundir la empresa no, por eso estoy hablando. Si te quisiera hundir la empresa, igual estaba haciendo otras cosas. Yo lo que quiero es que la empresa gane dinero, que genere empleo y que los trabajadores cobren lo que les corresponde en función al trabajo que hacen. Si es que es muy sencillo la normativa, ¿no? Pero a veces cuesta entenderse. Ramón, por ir terminando, ¿no crees que a veces hay una mano negra, y es abundando en lo que hablábamos anteriormente, una mano negra que hace que no interese que los trabajadores conozcan sus derechos? O sea, yo no veo anuncios en la televisión, yo no veo anuncios en la radio, yo no veo panfletos o cualquier tipo de comunicaciones en las que se haga énfasis en estos derechos. Parece que al sistema como que no le interesa que el trabajador conozca lo que realmente le corresponde. Ya no es por dejadez del trabajador, que eso es la primera parte, ¿no?, de lo que hemos comentado, que a veces por dejadez, por pereza, parece que nos cuesta sentarnos a leer leyes, pero además de que eso pueda ser así, también es así en otras cuestiones y no pasa, porque ya se encargan ciertos sectores empresariales o gubernamentales de mandarte cartas a casa, de explicarte ciertas cuestiones, de hacer sus anuncios en la radio, en la televisión, pero no nos damos cuenta, y de verdad esto es una sensación que tengo, de que al final el trabajador en la empresa, una vez que sale de ahí, no tiene un acceso real a conocer lo que realmente tendría derecho. ¿Tú tienes esa sensación o solo me parece a mí? Hombre, a ver, yo lo que
no sé si llamarlo mano negra, o sea, porque tampoco creo que sea algo dirigido. O sea, no... A ver, lo que sí hay es una cosa muy clara y es que quien controla los medios de comunicación o en general, vamos, quien controla los medios es el empresariado. Es decir, el empresariado, estoy hablando de grandes empresas, no de empresas pequeñitas. Entonces, las grandes empresas, obviamente, prefieren que los trabajadores no conozcan sus derechos o que consideren que reclamar sus derechos es de ser malos trabajadores y estas cosas, porque de esa manera se benefician, salen beneficiados. Está claro que, bueno, no solo a lo mejor los medios, sino también incluso los políticos, ¿no? De alguna forma. Decía que si los medios están controlados por los empresarios o por las grandes empresas que se pueden ver beneficiadas de que los trabajadores no conozcan sus derechos o de que piensen que reclamar sus derechos es malo o es de ser mala persona o de ser mal trabajador, pues es lo que tenemos, ¿no? Yo creo, sinceramente, que cuando alguien reclama sus derechos lo que está haciendo es un beneficio también para la empresa, porque una empresa, no lo olvidemos, vive de los beneficios que le da el trabajo de sus trabajadores. Claro. Y por lo tanto, si el trabajador trabaja bien y a gusto, ganará más. O al menos así lo veo yo. Yo siempre que he trabajado a gusto he sido mucho más productivo que cuando he trabajado encabronado porque me están tocando las narices arriba. Y si te están tocando las narices, al final lo que haces es decir, bueno, pues para compensar esta tocada de narices, yo voy a no trabajar menos, sino simplemente no dar el 100% de lo que puedo dar, porque realmente ¿para qué? Claro. Y eso, pues... No, eso está... Pero eso totalmente no es tu caso solo, Ramón. Hace unos días yo colgaba en Twitter y en Facebook una noticia en la que un estudio en la que quedaba demostrado que donde el clima laboral era negativo, la productividad se reducía un 50% de los trabajadores. Es que estamos hablando de mucho, de mucho. Ramón, un placer de verdad haber charlado contigo. Espero poder volver a verte por aquí. Me parece que ha sido una charla que puede ser, oye, muy interesante para los oyentes que nos estén escuchando. Y nada, si quieres terminar con algún tipo de arenga, ánimo o desánimo, tú mismo. Bueno, igualmente muchas gracias por haberme invitado. Y bueno, no, arenga no tanto, sino simplemente decirle a la gente que reclamar los derechos es un derecho también. Y que no pasa nada por hacerlo y que se van a sentir muy bien solamente por el hecho de haberlo reclamado y yo diría que incluso independientemente de que lleguen a ganar o no. Porque lo que está claro es que si te quedas en casa y no dices nada, seguro que ya perdiste. Pues nos quedamos con eso. Un saludo, Ramón, y muchas gracias por estar aquí. Gracias, hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta aquí este 8º episodio de Entre Trabajadores. Espero que la conversación os haya resultado de interés e invitaros a todos, al igual que Ramón, a que nos contéis vuestras experiencias en el mundo laboral. A lo mejor conseguimos escarmentar en cabeza ajena en vez de la nuestra propia. Para el próximo episodio, y esta vez sí que sí, vamos a dar cuenta del valor probatorio de tanto los emails como de las conversaciones de WhatsApp. También quiero informaros de que estoy preparando un episodio de respuestas a todas las consultas que nos van llegando a través de nuestros oyentes, con lo que si tenéis alguna cuestión que queréis comentar conmigo, recordáis que tenéis disponible el blog entretrabajadores.es, donde encontraréis el foro en el que podréis dejar todos los comentarios, preguntas o sugerencias que consideréis oportunas sobre el tema que hemos tratado hoy o cualquier otro. También os recuerdo que podéis encontrarme en Twitter con el usuario @etrabajadores y en facebook.com/entretrabajadores. Y termino, ahora sí que sí, dándoos las gracias a todos los que participáis con vuestros comentarios y os animo a que sigáis haciéndolo. De esta manera conseguiremos un podcast mucho más cercano a vuestros intereses, que también son los míos. Daros también las gracias por compartir este episodio en vuestras redes sociales, por puntuarlo con 5 estrellas en iTunes y por darle a me gusta en iVoox. Y ya sin más, hasta el próximo episodio.